Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta noche la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a ley el proyecto que aumenta gradualmente el ingreso mínimo mensual hasta 500.000 pesos. Eso 2024, por eso es gradualmente. Tras un extenso debate en el Congreso, la iniciativa recibió 84 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones. El Partido Republicano votó en bloque en contra de este proyecto, como ha sostenido desde un principio. Se ha demostrado contrario por las razones que ha dado en varios debates. En detalle, el sueldo mínimo llegará a 500.000 pesos de forma gradual en 3 etapas. El primer incremento quedó fijado desde el 1 de mayo de este año con un sueldo mínimo de 440.000 pesos. El segundo, para este 1 de septiembre, con 460.000 pesos. Y el tercero, ya 500.000 pesos en julio del próximo año. Además, desde 2025 el sueldo mínimo subirá de acuerdo a la inflación. Otro punto que contempla la nueva ley es la entrega de un subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí estaba el nudo de la discusión. No es que la gente que vota en contra no quiere que la gente que gana menos se le suba el sueldo. Aquí no se trata de ser gente buena o mala. Se trata de que los que estaban en contra, y algunos que siguen estando en contra, sostienen que un salario mínimo que suba puede afectar a muchas empresas chicas, un taller de bicicleta que tenga 2 empleados, una pyme chiquitita, que le complique pagar, subir los salarios y que eventualmente tenga que despedir a alguien. Entonces, ese era el problema. Por eso que se arregla este camino intermedio, que es subsidio, justamente ayudar a subir ese salario a las empresas más chicas. Bueno, apartado el de los subsidios, que tuvo cuestionamientos por parte de la oposición y de algunos sectores de las pymes, principalmente por el monto de este subsidio. El costo para el fisco, el subsidio lo paga el fisco, de este proyecto será entre 2.000 y 2.200 millones de dólares. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, mucho gusto de saludarte nuevamente. Hola a todos y a todas quienes nos están viendo. Hartos temas, hartos temas, pero así que nada tiempo que perder. Chao, tarifas de invierno. Es un proyecto que ustedes están empujando. Entiendo que ustedes fueron hoy día al gobierno con el ministro Elizalde para darle más patrocinio, rapidez, porque entiendo que puede ser por vía administrativa esto. Así es. Este proyecto, Matías, lo presentamos en junio del año pasado, el 2022. Es un proyecto que básicamente busca eliminar la tarifa de invierno de manera permanente. La tarifa de invierno es una tarifa que se cobra adicionalmente a las tarifas habituales por un sobreconsumo durante el invierno. Es decir, si tú te pasas de un umbral, de ahí para arriba, el costo de esa tarifa es más cara. Y nosotros lo que hemos dicho... El kilowatt consumido. El kilowatt consumido desde 300 kilowatts hacia arriba, 350, vale más caro, exacto. Y lo que nosotros hemos dicho, y es parte de la discusión que hemos tenido con la Red de Pobreza Energética, con la Fundación Energía para Todos y Todas, básicamente tiene que ver con que esta es una tarifa que no se justifica. ¿Cuál era el sentido de la tarifa cuando partió, digamos? Tenía que ver con desincentivar el uso de la electricidad en invierno. Hoy día el uso de la electricidad cada invierno ha sido cada vez mayor. La tecnología ha permitido también que el sistema eléctrico nacional pueda sostenerse con el aumento del uso. De hecho, en pandemia aumentó casi un 10%, y quizá un poco más, en algunos momentos del uso general. Entonces nosotros decimos, esta cuestión no tiene ningún sentido porque ya no se sostiene técnicamente. En términos ecológicos, todo avanza a la electrificación, es decir, se incentiva la electrificación incluso desde el punto de vista de la calefacción. Las personas hoy día utilizan formas de calefacción contaminantes que le hacen daño a la salud y que contaminan en general. Bueno, electrificar es un desafío también y que el gobierno se lo ha planteado desde el punto de vista ecológico. Y por otro lado, les cobran a las familias. ¿Quiénes son los que resienten el uso, o sea, el aumento del costo de la luz en invierno? Las familias más pobres, las familias de clase media.
Entonces proponemos eliminar. Se puede hacer por vía ley, de manera permanente, y por vía decreto, es decir, una vía administrativa. La puede hacer el gobierno de manera inmediata, pensando en el invierno que viene ahora. Ya nos pisan los talones el invierno, sí. Por lo tanto, lo ideal sería que esta medida pudiera correr desde este invierno. Y bueno, hemos estado conversando con el gobierno y nos juntamos con la ministra Vallejo, el ministro Elizalde, el ministro Pardo. Ellos lo están analizando, tenemos esperanza de que pueda ser que el gobierno tome en consideración nuestra propuesta. Se aparece necesariamente el fantasma de los valores de gas. A precio justo, sonaba bien, pero hay que sacar las cuentas. Las cuentas salieron mal después, ¿no es cierto? Por lo que todos sabemos, que no vamos a entrar en eso, pero ¿están sacadas las cuentas que va a pasar para la industria? Porque la industria de eléctrica, la que entrega la energía, tiene una inversión, espera un retorno por esa inversión. ¿Está conversado con la industria esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? Porque tampoco hay que... obviamente que hay que ir hacia las familias porque están teniendo más calefacciones eléctricas que las otras, porque la electricidad es otra que hace 20 años, ¿no es cierto? Así es. Porque además los combustibles alternativos son carísimos, cosa ver el gas, el petróleo, en fin, por mil razones. Pero ¿está hecho el Excel? A ver, yo creo que son temas distintos. Entiendo que se mezclen porque, claro, le corresponde a la misma cartera abordar los temas y lamentablemente la forma en que se ha abordado el debate del gas, que me gustaría que lo pudiéramos abordar porque yo no estoy de acuerdo con cómo se ha abordado públicamente. Creo que hay datos que son incorrectos respecto de cómo se plantean a propósito del cálculo general. Pero para no salirnos de la tarifa de invierno, que me importa, me parece que, a ver, primero... las eléctricas tienen garantizadas sus utilidades, Matías, por ley. Y estas van entre un 6 y un 8%. Por lo tanto, las ganancias de las eléctricas no se tocan. Ahora, ¿Quién paga? Lo que sí se toca es la sobreganancia, porque esto es un sobreprecio. No estamos hablando de las ganancias habituales que tienen las eléctricas por el uso, por el consumo eléctrico, sino que tiene que ver con un castigo. Eso es lo concreto. Acá hay un castigo a las familias que utilizan más electricidad en invierno. Mira, se hacía un reportaje el otro día, creo que por este mismo canal, donde hacían referencia a una familia donde vivían 12 personas, 3 familias detrás de un medidor. ¿Tú crees que esa familia, que probablemente es una familia hacinada, empobrecida, que lo más probable es que esté dentro del casi millón de familias que ganan menos de 500.000 pesos porque tienen salario mínimo, aumentar la cuenta de la luz en un casi 25%, entre un 20 y un 25%, claro que les afecta. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es una medida que efectivamente va en beneficio de la familia. Tú me dices, bueno, se conversaba con la eléctrica, esa es la tarea que está haciendo el gobierno. Esta medida, además, no es una medida nueva. Durante la pandemia incluso se aplicó la eliminación de la tarifa de invierno al menos 2 veces en el año 2022 y también, o sea, en el año 2020 y en el año 2021. Lo que tú dices tiene utilidades garantizadas en el piso, pero eventualmente para hacer la inversión original contabilizaron las tarifas de invierno para calcular si les convenía invertir y esperar un retorno. Porque el problema es que suena bien. ¿Quién podría negarse, no es cierto, que a esa familia que tú describes le bajen? El punto es que ¿quién lo paga? ¿Lo pagamos todos con nuestros impuestos? Creo que estamos todos felices y de acuerdo. Si hay que financiar a esas familias que necesitan calefaccionarse. El punto es no desincentivar la inversión, que parece que uno está defendiendo a los malos. Sí. El tema es que si es un subsidio del Estado, el Estado que saque las cuentas, ¿a dónde va a sacar esa plata para pagar? No es subsidio. Es claridad. No es subsidio del Estado. Esto es que la industria deja de ganar un poco menos. O sea, es decir, no es que la industria deje de ganar. Y creo que es muy importante dejar esto en claro, porque la industria tiene garantizada su utilidad base, en base a la cual hizo su cálculo. Pero la utilidad esperada de una inversión... Cuando tú pones un depósito a plazo... Las inversiones en general son bastante más antiguas, o sea, son inversiones que ya están con todas las utilidades después de todos estos años, pues Matías, bastante recuperadas. Entonces, finalmente, claro, yo entiendo que la preocupación siempre esté del lado de la industria. No. Pero eso parece ser que hay unos contra otros. Claro, la preocupación es que hay un equilibrio de que siempre vamos a tener algún inversionista que va a querer invertir para que llegue la electricidad. Y el equilibrio está en que ellos tienen garantizadas sus utilidades bases. Y eso está garantizado por ley. Y
por otro lado, las familias chilenas no tienen por qué seguir pagando un sobreprecio que yo creo que no es justo, es abusivo. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el tiempo y finalmente han pasado tantos años en que a las familias chilenas se les ha estado cobrando un sobreprecio que no tiene justificación técnica, que no tiene justificación ecológica y que mucho menos tiene justificación social, no tiene por qué seguir existiendo una medida que no se justifica por ninguna parte, salvo el aumentar un costo abusivo de un negocio que yo creo que hoy día tiene resguardadas y garantizadas sus utilidades. Pero y por lo menos que tú le hayas ofrecido, cuando invitaste a alguien a invertir, que se pudo haber ido a invertir en otro país o invertir en otro rubro. Pero un grupo, no sé, internacional, chino. Los chinos tienen buena parte de la energía en Chile. Pueden invertir $1.000 millones. ¿Dónde lo invierto? ¿En Canadá, en Chile, en Arabia Saudita, en África? ¿Dónde fue? ¿Dónde espero más tasas de retorno? Aquí, estas son las normas, estas son las reglas del juego. Ya, aquí invierto. De hecho, los chinos compraron, creo que CGE es de los chinos. Para más o menos explicar que aquí no es buenos contra malos. Voy a invertir. De ninguna forma. Y si le cambiamos nosotros la regla... también. Claro, súper importante. De hecho, los procesos de diversificación energética que han llegado a Chile en los últimos años son sumamente relevantes. Tú sabes que cuando el ministro... ¿No será cambiarle las reglas del ministro Pacheco? No, el ministro Pacheco cambió las reglas en su momento y fue muy significativo. La disminución de los costos tarifarios en la eléctrica fue tremendo. Porque además esto es una tendencia, mira, yo lo conversaba porque hemos estado asesorados de expertos y expertas que están en la red de pobreza energética, que los reconozco mucho, pero han sido muy valiosos en esta conversación. Ellos nos han planteado que la tendencia en el mundo tiene que ver con la renegociación. Porque nosotros tenemos procesos de licitación que son anuales. O sea, todos los años se inician procesos de licitación para varios años más. O sea, imagínate, hay que sostener finalmente la distribución, la distribución energética durante muchos años. Por lo tanto, todos los años se abren nuevos procesos y se va generando además más competencia. Cuando baja la competencia, evidentemente suben los precios y ahí es donde el ministro Pacheco, yo digo antes de Pacheco y después de Pacheco, porque él generó un cambio relevante desde el punto de vista tarifario en la eléctrica. Ahora, entonces, lo que quiero decir con eso, Matías, es que la innovación, los cambios de norma, los cambios de regla, cuando además implican llegar al punto de no seguir justificando lo que es injustificable, porque esta es una tarifa que no tiene justificación, y ya lo decía recién, ni justificación técnica, ni ecológica, ni tampoco Pero puede social. ser una justificación económica. Yo sencillamente... ¿Cuánto cuesta? Pongámosle números. ¿Cuánto cuesta este sobreprecio, esta sobretarifa anualmente? ¿Cuánto es el monto de plata que estamos hablando? ¿De quién? ¿Del total de las eléctricas? Claro, lo que tú dices. Chao tarifa de invierno. Sí. Ok, mañana a la mañana y en se los suspende. últimos años ¿Cuánta plata fue el año pasado? Sí, no, en los últimos años ha estado alterado por lo que te decía anteriormente, porque se han disminuido las promedio en los últimos 10 años. Entonces, de 100, 1000. Se hizo, mira, no me acuerdo exactamente ahora el monto porque se lo presentamos a los ministros. De hecho, se hizo un cálculo aproximado respecto de cuánto es lo que se podría dejar de ganar, que es un punto muy relevante porque no es que pierdan, y lo vuelvo a repetir, es cuánto dejan de ganar a propósito de la disminución o la eliminación de una tarifa que, lo vuelvo a repetir. Suena bien, dejan de ganar porque ya ganan. Porque ya ganan y tienen asegurada su utilidad y su ganancia. Pero insisto, la tasa de retorno de una inversión, si es que a ti te ofrecen 1 y a otra parte te ofrecen 3, te va a salir a 3. Si se vinieron acá, es porque aquí las reglas del juego eran e invirtieron. Y las reglas del juego han ido cambiando y se han ido modernizando en la medida también pero cuando terminan los contratos, que la realidad se va modernizando. Mira, yo creo que pero cuando terminan las tarifas y terminan los es muy relevante, sí. Por eso yo te decía que la tendencia en el mundo es la renegociación. Y yo creo que eso es muy importante. ¿La idea de ustedes es hacer esto en una renegociación o ahora ya? No, nuestra intención es que en este invierno las familias chilenas ya no tengan que pagar tarifa de invierno. Y creo que ahí hay una definición que tiene que ver particularmente con la conversación que pueda tener el gobierno con la industria, y esa conversación se está llevando adelante. Nosotros, por lo menos, lo que le hemos pedido al gobierno es que busquen el mejor camino. Si nosotros no queremos perjudicar a la industria, queremos que la industria evidentemente se mantenga, se diversifique. En la medida que hay más diversificación, hay menos tarifas yo le también. cambio las reglas de juego y le bajo la posibilidad de cobrar en lo que ellos tenían calculado que iban a ganar en el año con tarifas A y tarifas B, si se las bajamos por decreto, me imagino que
salvo que termine y que venga un nuevo periodo tarifario y renegociar. Bueno, los decretos siempre se determinan por la vía de procesos de conversación, que son entre la industria también y los gobiernos. El decreto tarifario de este año está trazado, debiera fijarse durante el año, y lo que nosotros hemos planteado es que estamos en un momento perfecto para poder intervenir lo que a todas luces, y lo vuelvo a repetir, es una tarifa abusiva que no tiene que ver con ninguna justificación más que un sobreprecio que se le cobra a las personas. Yo creo que eso no corresponde y lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios es representar la necesidad de las personas, que el que le suba 10, 15, 20 mil pesos, un 25% su cuenta de la luz en invierno por tener que utilizar electricidad, bueno, la industria tiene que también asumir algunos costos cuando las condiciones van cambiando, Matías. ¿Hay que imponerse o hay que dialogarla? No, yo creo que hay que dialogarla, insisto en el punto, el cálculo total es, mira, me están soplando que es menos del 1% del total de las ganancias. Entonces, la verdad de las cosas es que me parece que es bien importante lo que acá se está planteando, porque es además una modernización de las condiciones tarifarias desde el punto de vista de una tarifa que no tiene justificación, que ya no se sostiene, que en realidad no tiene ningún sentido, porque además ni siquiera desincentiva el uso de la electricidad. Ahora, eso no significa que no tengamos que utilizar electricidad de manera responsable. Desde el punto de vista ya no de las tarifas ni de la inversión o el retorno de esa inversión, desde el punto de vista de la energía, porque hay un incentivo, cuando suben las tarifas hay un incentivo a cuidarla. El caso de Argentina es el más dramático, que tenía gas regalado, que nadie baja la calefacción, que dejan a las mascotas con calefacción, que cuando hace mucho calor abren las ventanas y no baja la calefacción. Bueno, el drama de Argentina es un país quebrado, porque las tarifas son regaladas. Este no es el caso. No, por supuesto, por supuesto. Nada. Es muy distinto. No, totalmente. Realmente. Pero el principio es de los incentivos, las tarifas incentivan al consumo. Si es que bajamos solo las tarifas, puede que suba un poco más el consumo. Sí, ¿alcanza? ¿Hay disponibilidad energética? Sí, hay disponibilidad. Como te contaba, durante la pandemia fue un alza de sobre un 10% el alza de consumo, porque las personas estaban encerradas, o sea, estábamos casi que a su máxima capacidad, porque estábamos todos, o sea, la gran mayoría de las personas estaban en su casa. Y a mí me parece que esto es un elemento bien importante lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver fundamentalmente con el sistema energético que tenemos, cómo se ha ido diversificando, las fórmulas que ha tenido de cambio. Yo te decía cómo la matriz energética es otra, y también los desafíos que tenemos, Matías, respecto de la electrificación. Lo vuelvo a repetir. Nosotros, a ver, y aquí quiero un punto que es bien de fondo respecto a lo que tú preguntaste. Las familias chilenas no están por pagar más electricidad. Las condiciones económicas del país están difíciles. Entonces aquí nadie va a decir, me eliminaron la tarifa de invierno, así que voy a dejar la luz prendida todo el día, o voy a poner el calefactor al máximo, porque en general las personas no quieren pagar más. Pero es un dato que si baja la tarifa va a aumentar el consumo. Porque la cuenta de la luz te va a subir igual. Si tú gastas más electricidad, la cuenta de la luz te va a subir igual. Si la diferencia la diferencia con esta medida es que no te van a sobrecobrar un precio que es adicional. Es decir, si tú pasas los 350 kilowatts por uso, finalmente no te van a poner una tarifa adicional, que es un cobro que a mi parecer, lo vuelvo a repetir, es abusivo, que no se corresponde, que no se justifica, y que lo que hace esta medida es eliminarlo. Por eso es que también yo creo que esta medida tiene que ir acompañada del incentivo del uso responsable. Nosotros, por lo menos, en eso también lo hemos dicho públicamente, nos interesa el cambio, nos interesa ayudar y contribuir a la electrificación. Hay familias que hoy día se calefaccionan con electricidad, muchas familias, y no son las buena hora en vez del brasero. Y no son las familias más ricas necesariamente. Yo te digo, si uno recorre el sur de Chile o incluso las poblaciones populares, tú te encuentras que todas las familias tienen de estos calefactores chiquititos que valen muy baratos en los supermercados, pero que sin embargo tú sabes que si este calefactor lo tienes prendido 6 horas diarias durante un mes, ese es un calefactor que te va a subir inmediatamente sobre el límite de la tarifa de invierno. Y son familias que no tienen otra alternativa y que, como bien lo decías tú, además buscan mecanismos que sean mucho menos dañinos para la salud y por lo tanto también para la contaminación que sí provocan otras formas de calefacción, como los combustibles sólidos y otro tipo de calefacción. Nos quedaron temas. Pero esto es interesante porque entramos bien al fondo. Sí. Caro Querela, como siempre, un gusto tenerte aquí. Ya terminamos. Sí, oye, hoy se aprobó el salario mínimo, así que estamos muy contentos. Qué bueno que lo dijiste al principio. Afortunadamente tenemos salario mínimo, a pesar de que tuvimos los votos en contra
postura de gran parte de la oposición. Yo lo lamento mucho, pero espero que podamos seguir avanzando en todos los propósitos de nuestro gobierno, y espero también y tengo esperanza de que la eliminación de la tarifa de invierno, chao tarifa de invierno, se concrete en este periodo lo antes posible, y que ojalá el presidente nos pueda dar buenas noticias. Muchas gracias, Carol. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Hacemos una pausa. Volvemos, espérenos. En todo este tiempo, además muy acotado y muy intenso de discusión en materia de ISAPRES, ha habido proyectos de ley corta por parte del gobierno, ha habido una moción parlamentaria por una reforma constitucional por parte de parlamentarios, y el tiempo es acotado, hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema, y hoy la Corte Suprema se iba a pronunciar sobre otras materias, entre ellas los proyectos de ley de ISAPRES que están presentados, o mociones o proyectos de ley. Y se refirió solo a uno, a otro no se refirió a la ley corta del gobierno y hizo algunos ajustes ahí. Pero sobre la moción parlamentaria de varios senadores de oposición no se manifestó porque dijo que no era su competencia. ¿Esto es que no lo respalda o más bien dice que juegue, que haga su trayecto parlamentario? La Corte Suprema no tiene cómo meterse. Matías Walker es uno de los firmantes de esa moción. Está con nosotros, senador de Demócratas. Matías, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como que le dieron la espalda, que la Corte Suprema no se refiere porque es problema parlamentario? Claramente la Corte Suprema no le dio el gusto al gobierno. El gobierno, a través de la famosa minuta de la Secretaría de Comunicación, en dichos de la vocera de gobierno, el propio ministro de Justicia había señalado de que nuestro proyecto iba en contra del fallo de la Corte Suprema, lo que no es así, porque nuestro proyecto que presentamos en diciembre del año pasado establece y propone una forma de cumplir el fallo de la Corte Suprema. En ningún caso es un perdonazo. Lo que nosotros estamos diciendo es vamos a legislar para que se cumpla el fallo y para facultar a la Superintendencia de Salud para que vea la forma. Puede ser parte en dinero efectivo, parte en prestaciones. Aprovechemos de disminuir las listas de espera, a propósito de lo que decía hoy día la ministra de Salud. La Corte Suprema, lejos de decir que nuestro proyecto contrariaba su fallo, lo que hace es decir, bueno, eso es parte de la competencia del Poder Legislativo. Además, se trata de una reforma constitucional, el Congreso está ejerciendo el poder constituyente y sí hace 3 observaciones respecto al proyecto del gobierno. Yo no sé si el gobierno se esperaba eso, pero Matías, yo quiero ir al fondo del tema. Claramente la Corte no le dio la razón al gobierno. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es? Porque pone ahí un gesto, una comunicación no verbal, gestual, de que el gobierno prácticamente se fue con tarea para la casa con su proyecto por parte de la Suprema. ¿Cómo el gobierno se jactaba de que nuestro proyecto no cumplía el fallo? Entonces la senadora Rincón, que es la principal autora del proyecto, presidenta de Demócratas, va y oficia al presidente de la Corte Suprema y le dice en términos simples, a ver, ¿sabe qué? El gobierno está diciendo que nuestro proyecto va contra el fallo. Acláreme usted, presidente de la Corte Suprema, si eso es así. ¿Y qué dice la Corte Suprema? No. Esto corresponde al ámbito del legislador. No se mete, no es mi competencia. No voy a decir ni sí ni no. Y sí hace 3 observaciones respecto, por ejemplo, de la forma de cumplir una parte del proyecto del gobierno, que es la ley corta, que yo creo que tiene algo positivo. La ley corta establece algo que es muy razonable, la ley corta del gobierno. En un sentido, dice, ¿sabe qué? Mientras las ISAPRES no le devuelvan a los usuarios lo que les deben, estos 1.400 millones de dólares, ya sean dinero efectivo, en prestaciones, lo que determine el legislador, no pueden repartir utilidades, toda razón. Ahora, tampoco podrían hacerlo porque han tenido 300.000 millones de pesos de pérdida en los últimos 2 años y van a tener un 10% menos de ingresos. Pero Matías, si tú me permites, yo quiero ir al fondo del tema. Lo dijo el ministro de Justicia. Y ahora queda más claro después de esta resolución de la Corte Suprema. Ni la reforma constitucional del Senado, ni la ley corta del gobierno tienen los votos para aprobarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse y llegar a un acuerdo para cumplir el fallo, pero hacerlo sin que se ponga en peligro las coberturas de salud, tanto el sistema privado como el sistema público. Juan Luis Castro, senador presidente de la Comisión de Salud, ha dicho algo que es bien importante resaltar.
hay 5 millones de usuarios de FONASA que se atienden en clínicas. Libre prestación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá se puede producir un efecto cascada, ¿no es cierto? Quiebran las clínicas producto de la quiebra de la ISAPRE. La ISAPRE le deben 500 millones de dólares a las clínicas. Veíamos ayer en el diario La Tercera cómo esto ya está afectando el pago de honorarios de los médicos, cómo ya algunas clínicas no están aceptando los bonos de algunas ISAPRE. Entonces, no es que estemos sembrando una campaña del terror, o sea, quienes hoy día se están atendiendo con prestadores privados a lo largo del país están viviendo este efecto. Entonces, hay que actuar rápido, fuera de miradas ideológicas. Esto no se trata de defender a la ISAPRE, se trata de preocuparse de los usuarios de salud, particularmente hay 300.000 chilenos que están en ISAPRES que se están atendiendo una patología GES. Hoy día tenemos estos dos escenarios, ninguno de los dos tiene los votos suficientes para ser aprobado, uno requiere 4/7 al ser una reforma constitucional, no los tienen ustedes y el gobierno tampoco tiene para su proyecto de ley corta. ¿Cuál es el camino intermedio? A mi entender, cumplir el fallo, esto significa cumplir la tabla de factores, que no se puede discriminar por sexo, por género, que no se le puede cobrar a los niños menores de 2 años, ni discriminar por edad, a los adultos mayores, ni a las mujeres. Permitir a futuro un ajuste en los planes que permita la viabilidad financiera del sistema y pagar la deuda. Estos cobros en exceso, estos 1.400 millones de dólares, ya hay que determinar. Puede ser una parte en dinero efectivo, puede ser una parte en prestaciones, aprovechemos de disminuir las listas de espera, pero hay que llegar a un acuerdo que permita cumplir el fallo y al mismo tiempo que se mantengan las coberturas de salud, que no quiebren las clínicas, que no quiebren la ISAPRE. ¿Cómo podrían las ISAPRES el día de mañana no quebrar si no pueden aumentar su... Le hicieron bajar los precios, ¿qué precio para equilibrar? ¿Qué precio pueden subir? Porque como opera en el mundo de los seguros, es que las personas más riesgosas, una persona joven que maneja un auto, le cobran más caro el seguro de auto que a una persona de mi edad. Por estadística, porque la gente que está recién manejando tiene menos experiencia, choca más que yo. Estadísticamente, puede que yo choque hoy día saliendo de aquí, ojalá no pase, pero estadísticamente, entonces a mí me cobran, esto me consta, 60.000 pesos y una persona de 25 por mi mismo seguro de auto, 90.000 pesos. Esto es por factores de riesgo. Si yo obligo por ley a que todos nos cobren entre 60 y 90, 70, bueno, le voy a bajar a los de 90, pero les voy a subir a los de 60. Claro, ¿cierto? Lo que se llama la compensación por riesgo en cualquier contrato de seguro. Bueno, los seguros operan así, porque hay subsidios. Pero, entonces, si yo, el fallo que dice, puede bajar, pero no puede subir. Entonces, ahí se produce una merma de un delta de plata que la ISAPRE probablemente les va a costar financiarse ese futuro. ¿Cómo pueden subir los precios? Bueno, tal es así. A las personas que le estaban cobrando de menos, no a los otros. Tan cierto lo que tú dices, Matías, que el propio proyecto del gobierno, la ley corta, establece la facultad de la superintendencia de ajustar los contratos a futuro. Lo que hace que lo hace o lo propone de una forma indeterminada, que 8 superintendentes, ex superintendentes, han estimado que no aclara suficientemente de qué manera se va a garantizar la viabilidad financiera del sistema hacia el futuro. Pero eso es parte del contenido del acuerdo. Yo lo que digo es, dejemos las peleas de lado, estas minutas de la SECOM, incluso la ministra Vallejo nos pidió disculpas, nosotros aceptamos las disculpas, nunca dijimos, y eso fue una falsedad absoluta de la minuta de la SECOM, que acá íbamos a pedir recursos públicos para salvar a la ISAPRE. Falso. Jamás planteamos un salvataje a la ISAPRE, hay que cumplir el fallo, hay que cumplir la tabla de factores. Lo que sí tenemos que ver de qué manera garantizar la viabilidad financiera del sistema para garantizar las coberturas de salud. Pensemos en los 300.000 que están con un cáncer, con una enfermedad GES, que están con una preexistencia. Pensemos en los 14.000 que están en listas de espera del sistema público, que tienen un tumor, que tienen un cáncer. Hay consenso que es dramático que quiebre el sector público, porque uno piensa en las 3, 4, 5 clínicas del Barrio Alto. Hay centros médicos menores a lo largo y ancho de todo Chile, y eso también es la salud privada que podría estar en riesgo. Por lo tanto, pero la pregunta es, si los precios de las ISAPRES separan una mesa que separan 3 patas, ¿cierto? GES, que todavía falta un fallo, pero no se puede subir, ¿no es cierto? GES. Las tablas de factores, riesgo, no se puede subir según el fallo. Y tarifa básica, ¿se puede subir? Ustedes plantean en su proyecto que ese habría que darle la posibilidad de que suban para equilibrar las finanzas. Pero el fallo aparentemente dice que no se puede. Nosotros proponemos que se pueda ajustar sin discriminación. Eso significa, por ejemplo, que se le pueda subir a los hombres.
No se le puede subir a las mujeres porque no se puede discriminar, pero se le puede subir al hombre. En términos ¿Pero se puede discriminar a los hombres? No, no se puede discriminar. O sea, ¿se sube a hombres y a mujeres o no? Se puede hacer, pero sin discriminación. Eso es lo importante. El propio proyecto del gobierno propone que se puedan ajustar los precios de los contratos también y faculta a la superintendencia. Lo que pasa es que tenemos que determinar cómo para ver si la ISAPRE y las clínicas, por ejemplo, pueden seguir invirtiendo. Ayer veíamos cómo la clínica alemana, por ejemplo, que reinvierte todos sus excedentes en salud, en beneficencia, no distribuyen utilidades, son una sociedad benefactora que atienden pacientes de todo Chile y muchas clínicas además atienden por el GES, por enfermedades catastróficas. El presidente Lagos lo dijo, él siempre consideró dentro del plan auge, la GES, las clínicas privadas para que complementaran el esfuerzo de los hospitales públicos. En toda la red de salud, yo pienso en Red Salud en La Serena, por ejemplo. Entonces, acá lo que tenemos que sentarnos, dejar de pelear por los diarios y decir, a ver, veamos cómo cumplimos el fallo de la Corte y cómo el día de mañana podemos tener la eficiencia del sistema. Obviamente, las ISAPRES no pueden distribuir utilidades mientras mantengan esta deuda, mientras no regularicen esta situación. Obviamente, la pandemia les pegó fuerte. El superintendente me decía que han disminuido las pérdidas este año en buena hora. Que bueno, eso significa que hay bases para ponernos de acuerdo en garantizar la viabilidad financiera del sistema y no afectar las coberturas de salud, que es lo más importante. Ya, y el espacio sería entonces ver de qué forma poder reajustar cuando se deba y garantizando la estabilidad financiera del sistema privado de seguros hacia el futuro, los precios base de los planes. Y mejorar la eficiencia del sistema, hacer economías de escala. Las licencias. El tema de las licencias, vale la licencia? por supuesto. ¿Cuánto cuesta el sistema? Terminar con el fraude que hay detrás de las licencias médicas. O sea, hay mucho paño que cortar, hay mucho para mejorar la eficiencia del sistema. Obviamente, las ISAPRES también merecen un juicio de reproche por estos cobros excesivos, porque muchas veces no le respondieron a sus pacientes y otras veces sí han respondido adecuadamente, y cuando uno tiene un familiar con una enfermedad catastrófica entiende cuándo es necesario un ISAPRE. Yo también lo digo por experiencia propia. Entonces, en definitiva, Matías, yo creo que hay que terminar de pelear, hay que sentarse a conversar. Yo creo que Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, que fue presidente del Colegio Médico, tiene una experiencia, entiende el tema, y yo espero que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que la resolución hoy día de la Corte Suprema también es una invitación a sentarnos a conversar y a llegar a un acuerdo. Bueno, en otros temas que han sucedido en las últimas horas, no sé si usted se ha enterado de lo del subsecretario de Previsión Social. Sí. ¿Cómo lo ve? Porque están las versiones. Muy preocupante, porque se trata de un subsecretario que había trabajado genuinamente. Yo conversé hace 2 semanas con él, yo soy parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, genuinamente por un acuerdo en materia de pensiones. Chile necesita un acuerdo en materia de pensiones. Se rechazó la reforma previsional de Bachelet, se rechazó la reforma previsional de Piñera y siguen los adultos mayores esperando. Yo aprobé la idea de legislar en ambas reformas. Y coincide la salida del subsecretario, vaya coincidencia, digo yo, con que él había descartado la aplicación de estas cuentas nacionales. Que es uno de los temas más polémicos para que es lo más polémico de la reforma previsional, porque para la gente que nos está viendo en la casa, Matías, ¿qué significa una cuenta nacional? Un vale por. Vale por 30 millones de pesos ahorro provisional para los efectos de una jubilación futura. ¿Y qué quieren los trabajadores, los profesionales? Que se les garantice la propiedad, los ahorros provisionales y también la heredabilidad. Y justo cuando el subsecretario admite que no flota esto de las cuentas nacionales en un acuerdo, que obviamente tiene que haber respeto por las cuentas individuales y también tiene que haber solidaridad, sobre todo en favor de miles de jubilados que jubilaron en pésimas condiciones bajo la AFP y que nos están viendo, y se requiere también lo que se llama una solidaridad intergeneracional, pero también que parte del aumento de cotización de este 6%, al menos la mitad, vaya a las cuentas individuales para que a los trabajadores les haga sentido. Entonces, entre medio de esto, surge en forma no clara, y eso tiene que aclararse por parte del gobierno, una supuesta conducta indebida que no está claro si fue acoso sexual o no,
¿Y qué es lo que sale diciendo el ex subsecretario? Mire, la verdad es que esto es una cacería de brujas, esto es una cancelación, fue la palabra que utilizó, y es muy grave. O sea, lo que no puede pasar es que se utilice esa acusación gravísima, por cierto, que tiene que aclararse como pretexto para sacar a un subsecretario que estaba trabajando genuinamente por un acuerdo transversal en materia de pensiones y que había admitido que el tema de las cuentas nacionales no flota, sobre todo después del plebiscito, del resultado de la elección del 7 de mayo. Entonces yo espero que esto se aclare. Hay un interés público de que esto se aclare por parte del gobierno. Matías Walker, senador demócrata, muchas gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Esté muy bien. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en vía pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Veamos. Ahí está, plazo para revalidar la TNE. Esto es muy importante, que termina esta semana, la tarjeta nacional de estudiantes. ¿Cómo renovarla?